Levántate, Israel. Es el amanecer de la libertad. En esta oportunidad, en esta ocasión, vamos a estudiar el tema de una de las parábolas. En la Escritura están registradas 40 parábolas, 120 milagros. De los 40 parábolas vamos a ver, vamos a estudiar, vamos a comentar, vamos a averiguar qué quiere decirnos nuestro Padre Celestial. En esta parábola del sembrador, está en el libro de Apocalipsis 13, en el libro de Lucas y en el libro de Marcos está al respecto de esta parábola, de esta enseñanza, de este mensaje de la parábola del sembrador. Mis amados hermanos, cuando se sumergió nuestro Salvador, también se fue al desierto 40 días para prepararse. ¿Cómo enfrentarse con el archienemigo? Porque el enemigo se presentó directamente, sin usar otros medios. Así que Satanás se presentó y quiso tentar, probó durante 40 días. Y pasó esta prueba nuestro Salvador y empezó a pregonar el mensaje para ese tiempo, un mensaje poderoso, un mensaje de zarandeo para la primera venida de nuestro Salvador. Entonces, hermanos queridos, aquel famoso Goliat también amenazó 40 días, amenazó al pueblo de Israel. Y dentro de los 40 días no hubo nadie quien puede enfrentarse a aquel famoso Goliat. Solamente salió un pastorcillo, un jovencito, no con tanta experiencia, un humilde pastor de ovejas. Era el hijo de Isaí, tenía 7 hermanos y con él era 8, él era el número 8 de los hermanos o de los hijos de Isaí. Entonces, mis amados, 40 parábolas quiere decir 40 mensajes para nuestra preparación en estos tiempos finales. De los 40 por lo menos estamos entendiendo siquiera unos 10 parábolas. Como pueblo, como un pueblo escogido, como un pueblo apropiado, estamos entendiendo por lo menos 40 parábolas, o 30 parábolas, o 20 parábolas, 10 parábolas. Depende de cada uno de nosotros si es que hay voluntad para escudriñar, para buscar el mensaje especial, porque en estos 40 parábolas están los tesoros, dice la Escritura. Antes de leer la parábola del sembrador, vamos a leer Mateos 13, del 10 al 17. Dice de esta manera: entonces los discípulos se acercaron a su maestro y le preguntaron: ¿por qué les hablas tanto por medio de parábolas? Y el maestro respondió, el Mesías respondió a sus discípulos: a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, le dijo nuestro Salvador. Él respondió: los misterios son concedidos a ustedes, le dijo a sus discípulos, pero a ellos no, les dijo. ¿Y quiénes eran ellos que estaban
ahí presente, escuchando a la expectativa, queriendo saber, queriendo por lo menos escuchar el mensaje del Mesías, pero no fue concedido. Dice la Escritura, mis hermanos, ¿pero quiénes eran ellos? ¿Por qué les habló de las parábolas? ¿Por qué no tenían que entender? Verso 12 dice, porque al que tiene, le será dada, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. A esta gente le dijo. ¿Y quiénes eran esos dos grupos? El grupo favorecido, el grupo privilegiado, el grupo bienaventurado, eran sus discípulos. Y el otro grupo negativo, el otro grupo curioso, el otro grupo no tenía interés, el otro grupo era nominal, era laudicense. Pobres, miserables, ciegos, no tenía interés, solamente estuvo ahí presente para refutar, para buscar, a ver si falla, a ver si tiene algún error. Solamente estaban presentes. Ellos eran los líderes de la iglesia oficial de la primera venida. Ahí estaban los espías que fueron enviados por los grandes doctos en esa época. Ahí estaban, mis amados hermanos, los dirigentes del pueblo. Por eso les dijo a estos dirigentes, a estos curiosos, no hay que darle nada, solamente los misterios serán comprendidos para vosotros, a ustedes, ustedes tienen que refrescarse su mente con los misterios. Ustedes tienen que disfrutar, tienen que deleitarse con los misterios del reino de los cielos, les dijo. Verso 12 dice, porque al que tiene le será dada y tendrá más. Eso les dijo a los discípulos. Aunque los discípulos no tenían mucho conocimiento, no tenían mucha sabiduría, pero los doctores de la ley sí se creían sabios, eran intérpretes. Mira qué grado, mis amados hermanos, doctores de la ley. Hoy día también existen doctores en teología, que eran pastores de pastores, se graduaron como doctores, La misma historia se repite, mis amados hermanos. En la primera venida sucedió este asunto, en la segunda venida también sucede de la misma manera. Hermanos, también hay doctores de la ley, pero estos doctores de la ley no fueron favorecidos con estas parábolas, con 40 parábolas. Dentro de los 40 parábolas están un mensaje misterioso, un mensaje que no podrán entender ni siquiera 1%, mis amados hermanos. Por eso dice, el que tiene un poquito, y ese poquito le será quitado, dice verso 12. Verso 13 dice, por eso les hablo por medio de parábolas, para que ellos miran y no ven, y escuchan y no oyen, ni entienden. Hermanos, todos los 40 parábolas no es para las organizaciones religiosas. Los 40 parábolas no son para los grandes doctos, para los eruditos, mis amados hermanos. Solamente van a entender los pobres en espíritu. Solamente van a entender los que son niños, los que cumplen algunas recetas, como es Mateos 18:3. Si tú no te vuelves como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. Primera de Corintios 3:18 dice, hazte ignorante para ser sabio. Isaías 28
9 dice, tienes que ser destetado. Todos los líderes, todos los que son dirigentes, controlan las iglesias, no son destetados. Su teta viene por la organización, su teta viene por los grandes doctos. Ellos nunca la entenderán, estos misterios de las parábolas, de las 40 parábolas. Hermanos queridos, tenemos que ser destetados. ¿Quién entenderá la ciencia y la doctrina? Solamente los destetados, dice Isaías 28:9. Hermanos, tenemos que cumplir algunas recetas para entender el mensaje final. Estas 40 parábolas es solamente para los favorecidos. El verso 14 dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Dijo, oiréis y no entenderéis, miraréis y no veréis los misterios. Hermanos, en esa situación estaba la primera iglesia, la famosa iglesia, la iglesia oficial en la primera venida. En la segunda venida también sucederá lo mismo. La misma historia se repetirá para el pueblo oficial, para las iglesias organizadas y para los líderes, para los grandes doctos de la tierra, dice las Escrituras. Verso 15 dice, porque la mente de este pueblo está entorpecida. Han endurecido sus oídos y han cerrado sus ojos para no ver, para no oír con los oídos, ni entender con su mente, para que no se conviertan y no los sane. Hermanos, ¿por qué no van a entender ese pueblo de corazón duro? Hermanos, porque este pueblo, su mente está entorpecida. Así que esté escuchando estas verdades, no van a entender. Así que estén escuchando, estén leyendo las Escrituras, no podrán entender porque ellos no van a abrir sus mentes ni sus oídos. No tiene interés porque ellos son laodicenses. ¿Y cuál es la mente de los laodicenses? Los laodicenses dicen, soy rico, no tengo necesidad de saber más de las doctrinas, de las enseñanzas bíblicas. Un laodicense dice, soy rico, ya no me falta nada, ya conozco ya las Escrituras de tapa a tapa, ya he leído tantas veces, dice el laodicense. Hermanos, esos laodicenses estaban junto, escuchando esta parábola del buen sembrador. Verso 16 dice, pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, les dijo a sus discípulos. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, ni tampoco escucharon. ¿Por qué? Porque ellos querían ver, pero no eran privilegiados para escuchar estas verdades, les dijo a sus discípulos. Mis amados hermanos, tenemos que volvernos como niños, como los discípulos eran inocentes, sencillos. Ellos no tenían ese espíritu de laodicense, los discípulos. Por eso ellos entendían estas parábolas. En la Escritura están los 40 parábolas para deleitarnos, para disfrutar y para prepararnos para los últimos días. Mis apreciados hermanos, vamos a leer, vamos a entrar con esta idea, con este pensamiento. ¿En qué consiste la parábola del sembrador?
¿Qué significado tiene? Yo sé que muchas veces la hemos escuchado, muchas veces nos han predicado, nos han enseñado, o muchas veces hemos leído, tal vez hemos predicado nosotros mismos de las parábolas, y en este caso la parábola del sembrador. Mis amados hermanos, vamos a hacer un diagnóstico, un rayos X. Vamos a analizar dónde estamos nosotros parados. ¿Qué palabra está en nuestra mente? ¿Qué tipo de semilla nos ha caído a nosotros, en cada uno de nosotros, mis amados? Porque vamos a entrar en el detalle, vamos a leer esta parábola, Mateos 13, del 1 al 9 vamos a leer, mis amados, ¿qué dice acerca de estas parábolas? Y en aquel día salió el criador de casa y se sentó junto al mar, y grandes multitudes se juntaron a él, y entrando él en una barca se sentó, y toda multitud estaba a la ribera, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y cuando sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó luego porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y más parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces vinieron los discípulos y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Del verso 13 hasta 9, ahí está la parábola del sembrador. Dice: y les habló muchas cosas por parábolas y les dijo. Les enseñó una lección, un mensaje poderoso le dio. Un sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Eso es, mis amados hermanos, la primera semilla, la primera lección, el primer mensaje. Muchos estamos en esta situación. La primera semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. La segunda lección: parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, solo había poquita tierra, y brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero al salir el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. La tercera semilla: parte cayó entre los espinos, que crecieron y se ahogaron con las plantas o con los espinos. La tercera semilla cayó entre los espinos, que crecieron y ahogaron a la semilla, las hierbas malas o las espinas. Y la cuarta semilla, mis amados: pero parte cayó en buena tierra y dio frutos. Algunos granos dieron 100 granos, otros granos a 60 y otros granos a 30. Solamente este mensaje es el verso 9, dice: el que tenga oídos, oiga y entienda estas verdades. Hermanos, ahora vamos a entrar en el detalle. ¿Quiénes son y cómo es
cuando la semilla cae junto al camino? Hermanos, vamos a preguntar, vamos a leer del verso 18 hasta 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al instante la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal, pues cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego se ofende. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende y lleva fruto, y lleva uno a 100 y otro a 60 y otro a 30 por uno. Vamos. El verso 18, oíd la parábola del sembrador. Escuchen, mis amados, esta parábola, que es tan conocido por muchos. ¿Y en dónde estamos nosotros? ¿En cuál de las semillas pertenecemos, mis amados hermanos? Esta historia, esta enseñanza, esta lección es para todos, porque en todas las Biblias habla lo mismo. Es para todas las organizaciones religiosas. No porque uno es de otro color, de otra organización, y podemos decir, no, para mí no es ese mensaje. No, este mensaje es para todos los que queremos entender el mensaje. Este mensaje es para todos los que queremos madurar en el mensaje. Dice el verso 19, aquí viene la primera semilla que cayó junto al camino. Dice, cuando uno oye la palabra del reino de los cielos y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, en su mente. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hermanos queridos, el camino es duro. El camino es pisoteado por todos. En el camino no se detiene el agua cuando cae la lluvia, no se detiene. Porque el camino es duro. Hasta las bestias pisotean el camino, mis hermanos. Por eso no puede brotar. En el camino toda la vida puede estar tirado la semilla hasta que las aves pueden recoger. No penetra sus raíces, no saca sus raíces, porque en el camino queda lo mismo, igualito está la semilla. Solamente puede recoger las aves. Mis hermanos, pero ¿qué dice la Escritura? Dice, cuando la semilla cae en el camino, en un corazón duro, en una mente que está endurecido por pruebas, por dificultades, por problemas familiares, por muchas razones está duro esa mente. Y escucha la palabra, dice, él puede escuchar cuantas veces, pero no va a sacar nada de raíces. Solamente se lo llevan las aves, los problemas, dificultades. Satanás envía sus agentes para desanimar. No deja desarrollar, no deja brotar, no deja, mis hermanos, que la semilla evolucione su ciclo de vida. Hermanos amados, ¿por qué?
Por eso dice, ¿quiénes son los que pisotean? Solamente vamos a leer un textito. En el libro de Mateos dice de esta manera. En el libro de Mateos 7:6. Mira lo que dice. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los puercos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Mira, hermanos, ¿quiénes son los que van a pisotear? Porque en el camino se pisotea la semilla. ¿Y de qué manera se pisotea la semilla? Ahí está tan clarito, mis hermanos. Dice, no deis lo santo, o sea, la semilla santa, la semilla que puede evolucionar en nuestras mentes un mensaje poderoso, pero no le deis a los perros, ni echéis vuestras perlas a los puercos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen, dice, mis hermanos. No podemos darle las perlas preciosas a los perros. ¿Y quiénes serán los perros? Vamos a leer solamente una cita bíblicamente. ¿A quién se refiere cuando dice perros? Isaías 56. Isaías 56 del 9 al 12. Mira lo que dice, mis hermanos. La escritura misma nos responde, mis hermanos. ¿Quiénes son los perros? En el título dice los malos pastores, dice, mis hermanos. Cuando hoy se predica de los mensajes poderosos, de los misterios, como es el calendario, hoy día nosotros protestamos y reclamamos hasta cuándo vamos a aplicar a las escrituras un calendario que no le corresponde. Pero ¿quiénes son los que se levantan y pisotean estas verdades? Cuando le decimos, mis hermanos, que la doctrina de la Santísima Trinidad no viene de las Escrituras, ¿quién se levanta para pisotear estas semillas? Hermanos, cuando le decimos el bautismo no es con la Trinidad, porque nadie se sumergió con la Trinidad, porque nadie se sumergió, hermanos queridos, ni los profetas ni los discípulos, con la Trinidad. Hechos 2:38 dice que debemos sumergirnos tan solamente con nuestro Redentor, con el Mesías, con el ungido, con el enviado. Y ese bautismo de Mateos 28:19 fue agregado en el camino en el año 325 por Constantino en uno de los concilios de Nicea, mis amados hermanos. Constantino se bautizó con la Trinidad y dejó un decreto universal y con un decreto de muerte. Y eso, y en contra de estas enseñanzas, en contra de estas semillas de la verdad, ¿quiénes son los que se levantan primero? Vamos a leer, hermanos, Isaías 56, del 9 al 12, que dice, mis hermanos. Todas las bestias del campo, todas las bestias del monte, venid a devorar. Sus atalayas ciegos son, todos ellos ignorantes, todos son perros mudos que no pueden ladrar, somnolientos, echados, aman el dormir. Si ellos son perros comilones e insaciables, y son pastores que no pueden entender, todos ellos miran por sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomaré vino, embriaguémonos de licor, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. ¿Quiénes son los perros? ¿Los que pisotean la verdadera semilla? Las verdades es pisoteado porque
le cae, porque esas semillas es para ellos como que cayó en el camino. Son fieras todas del campo, son bestias toditos esa gente del monte. ¿Y qué dice? Venid a devorar. Sus guardas son ciegos, o sea, esos perros son ciegos. Esos que pisotean la verdadera semilla, hermanos, son ciegos. Todos son ignorantes, porque no reconocen que esas semillas son verdaderas, que ellos no piensan que esas semillas les va a hacer bien. No, ellos no piensan que esas semillas son de valor espiritual. Son perros mudos que no pueden ladrar, no pueden predicar, no pueden enseñar, no pueden hablar las verdades, que no pueden ladrar. Soñolientos, están medio dormidos cuando leen las escrituras. Están soñolientos cuando estudian, cuando leen estas parábolas. Por eso no entienden. Hermanos, esa semilla que cayó se refiere, ellos pisotean, ¿quiénes? Los perros. ¿Y quiénes son los perros? Ahí está la escritura. Hermanos, no me tiren piedra, no me echen piedra, porque la escritura dice: echados, amigos de dormir, son estos perros mudos. Solamente lo que han aprendido en algún lugar, en algún centro teológico, eso es suficiente para ellos. No pueden, hermanos, no pueden avanzar más, porque sus luces se van apagando para estos perros mudos. Hermanos, Proverbios 4:18 dice: la luz del justo va en aumento. Cada vez tiene que aumentarse las luces, mis amados hermanos. Así como está en el lugar santo el candelabro, y el candelabro tiene 7 brazos, 7 luces. Esos 7 luces tienen que prenderse uno por uno. La luz del justo va en aumento. Pero para estos perros mudos está apagándose las luces. Ya no hay entendimiento, discernimiento, mis amados hermanos. Por eso los grandes doctos con galón de doctorados ya están hablando, están torciendo cosas que no viene al caso, mis hermanos. Verso 11 dice: son perros comilones. Ellos más se preocupan de comer vegetarianismo. Ellos más se preocupan en qué, en la comida. Ellos dicen: esto sí se puede comer, aquel no se puede comer. Día tras día vienen hablando de la comida. Son comilones, insaciables. Son pastores sin entendimiento en aspectos espirituales. Solamente hablan de comida, que tal cual. Todos ellos miran a sus propios caminos. No mira el camino, no mira el asunto, el problema, la necesidad de los pobres, de sus miembros. No le importa nada, mis hermanos. Solo ellos miran su parecer, su necesidad, sus bienes, sus hijos. Hermanos, eso es lo que más se preocupan estos perros mudos. Cada uno a su propia ganancia. No le importa las ovejas. Ellos trasquilan con mentiras. Porque en el Nuevo Testamento ya no existe, ya no hay el diezmo, mis hermanos. Solamente las iglesias pueden mantenerse los pobres con las ofrendas voluntarias. Pero estos perros mudos que han inventado, que la ley antigua, la ley del diezmo, aún todavía permanecen, dice, hermanos, estos perros mudos, estos pastores. Porque el diezmo no era para los pastores, era para los levitas. Y los pastores no son levitas, mis hermanos. Estudienlo, analicen todo este asunto para no caer en su trampa, mis amados hermanos. Verso 12 dice: venid, dice, tomemos
vino y embriaguémonos de bebidas fuertes. Hermanos, llaman a sus miembros, predican qué cosa la falsa doctrina. Vengan, dice, vamos a beber bebidas fuertes. Ellos dicen que acá vamos a enseñar las profecías, les vamos a enseñar las doctrinas, dice, pero ellos enseñan vino podrido, vino malogrado, vino de la gran ramera. Y el día de mañana será como este. Y mucho más excelente todavía, no nos llegará mal. Las plagas no nos llegará, dice estos hombres, mis hermanos, los que han recibido la semilla junto al camino. Ellos son los que dicen eso. No entró, no penetró ni siquiera 1% a su mente. Por eso no tiene necesidad. Por eso no hay hambre y sed de justicia de esta gente, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la semilla no entró. Cualquier animal, cualquier bestia, quien sea pisotea, no valora la semilla que está junto al camino. No puede entender, va al culto, va a las reuniones, asisten en las reuniones. Cualquier día, algunos asisten los viernes, algunos todos los días, algunos van al culto los domingos, otros van los sábados, pero todos esos días es del calendario romano. Por eso no entienden, mis hermanos, porque en su mente están copados, está lleno de calendario romano gregoriano. Por eso nunca van a entender, hermanos. Algunas veces escuchan hablar del calendario divino, calendario lunar. El verdadero séptimo día es así, dicen algunos que han entendido. Hermanos, ellos refutan y con textos torcidos, con textos agregados, con textos arreglados, con textos apócrifos. Hermanos queridos, no entra las verdades a esas mentes que la semilla cayó junto al camino. La segunda semilla, dice, mis amados hermanos, el que fue sembrado en pedregales. En pedregales es el que oye la palabra. También va en todas las reuniones, está presente los que tienen este tipo de evangelio. El mensaje, la semilla del evangelio cayó en las mentes pedregales o pedregosos. Es el que oye todas las veces que va a la reunión o al culto, y en el acto la recibe con gozo, escucha con atención. Parece que se deleita, parece que entiende las verdades, el mensaje. Pero cuando sale del lugar de la reunión, ya no se acuerda casi nada. Hermanos, esa clase de personas, ese tipo de mentes, es aquellos que no dejan enraizar, no dejan desarrollar. Hermanos, este tipo de personas no tiene interés de desarrollar, no aplican en su propia vida, no hay interés de investigar. Hermanos, porque estos hermanos no llevan ni siquiera un apunte, un cuaderno para anotar los textos. Y en su casa no repasa, no revisa con otras versiones. No hay interés. Por eso, hermanos, no va a desarrollar, no va a enraizar estas verdades que ellos escuchan. Hermanos, tenemos que revisar doctrina por doctrina. Cualquier mensaje debe ser investigado. Cualquier doctrina, mis hermanos, debe ser estudiada. Debemos investigar, discernir
minuciosamente, diligentemente, cuidadosamente hasta entender. Podemos usar diccionarios bíblicos, podemos usar comentarios bíblicos, podemos usar cualquier otro medio para investigar, pero los que tienen el Evangelio como en pedregales, no les importa nada, solamente va a escuchar. Listo, se acabó. Ahí se queda con ese poquito que ha recibido. No desarrolla, mis hermanos. No cumple las recetas, lo que dice Juan 5:39. Por eso no entienden, mis hermanos. Hoy día nos habla, no hay Trinidad. Entonces tenemos que agarrar las Escrituras y investigar a ver si existe o no existe la Trinidad. No solamente quedarnos con lo que nos han dicho los grandes doctos, porque los grandes doctos no entienden nada, son ciegos, mis hermanos. Ahí hemos leído algunas citas, son perros mudos. Hermanos, cuando escuchamos acerca del calendario, otros temas, no profundizamos, no investigamos. Por ejemplo, nos han dicho que en la creación estaban los tres, pero ¿dónde dice que estaban los tres? No, mis hermanos, el Espíritu, dice, se movía en la faz de las aguas. Ahí dicen los ciegos, los que no tienen raíces, los que tienen la semilla en pedregales, dice, ahí está la tercera persona. Pero, mis hermanos, eso no se trata de la tercera persona. Dice en Salmos 33, 6 y 9, dice que era su palabra, ese Espíritu era su palabra. No era otra persona, mis hermanos. En la creación estuvo solito el enviado, nuestro Salvador, el Mesías, conocido entre comillas como el Hijo del Todopoderoso. Hermanos, dice en Juan 6:33, ese Espíritu que se movía era su palabra, y esa palabra daba vida a las plantas, a los animales y al ser humano en la creación. Hermanos, en la creación estaba solito. Por eso en Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras. Eso dijo cuando existía solamente de Génesis a Malaquías. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando dice de mí, hermanos, se trata de uno, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. No está hablando de la Santísima Trinidad. Eso nos sucede, eso nos pasa porque nunca hemos revisado, nunca hemos profundizado, porque la semilla del Evangelio ha caído, porque nuestra mente, nuestro corazón era pedregal. Por eso no profundizó, por eso no enraizó, por eso no hemos investigado doctrina por doctrina. La gente nos enseñaron, nos engañaron, y nosotros hablamos, repetimos, creemos esa mentira, esa falsedad, esa levadura de los fariseos, mis hermanos. Eso es la segunda semilla que cayó junto a los pedregales. Mis hermanos, vamos a la tercera semilla. La tercera semilla cayó en buena tierra, sí, pero las plantas, el arbusto, las espinas no lo dejó desarrollar. Dice la Escritura, hermanos, 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye. También no se falta en todas las reuniones religiosas, en todos los cultos, está en capacitaciones. Él asiste a los congresos, él asiste en todas las reuniones. Pero ¿qué sucede? Escucha, aprende y llora. Él toma decisiones. Pero las plantas que vienen, las plantas que crecen, los espinos que se levantan, no deja crecer a esta semilla, a estos hermanos, a esta clase de personas.
El que fue sembrado entre espinos es el que oye, entiende, se disfruta, se goza, se compromete y se compromete con su Padre Celestial. Pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra, la buena semilla, porque era buena tierra y queda sin fruto. Hermanos, este tipo de mentes existen también. Quieren salir. En esto están cientos y miles de hermanos, estamos atrapados. Queremos practicar, queremos ser los mejores cristianos, queremos ser los mejores entendidos en su palabra, pero nos ahogan, ¿qué cosa? Los engaños de la riqueza. Las riquezas es lo que nos está ahogando, mis amados hermanos. ¿Y cuáles son esas riquezas? Porque miramos, hermanos, que el mundo está mejor y nosotros también hacemos competencia con ellos. Y el mundo está acabándose. Hermanos, las señales nos están indicando que estamos llegando a los tiempos finales. No nos importa eso, lo que nos importa es la riqueza. Hermanos, ustedes saben que la parábola de la gran cena, también lo mismo. 3 grupos, hermanos, en esta parábola 3 grupos se fue al tacho. A los 3 grupos engañó Satanás. La primera semilla junto al camino, la segunda semilla en pedregales, la tercera semilla en medio de los espinos. Hermanos, Satanás se lo llevó a los 3 grupos. Número 3 es del mismo Satanás, mis hermanos. Otra parábola, la parábola de la gran cena del gran rey. El primer grupo dijo: acabamos de comprar, ¿qué cosa? Acabamos de comprar 5 yuntas, y se lo llevó Satanás. El segundo grupo dijo: acabamos de comprar una hacienda y vamos a ir a ver. 2 grupos, se lo llevó Satanás. Y el tercer grupo dijo: acabamos de casarnos, recién nos casamos y vamos a salir del paseo, de luna de miel. A los 3 grupos se lo llevó Satanás. Satanás trabaja con el número 3, con la número 3. Hermanos, por eso la Trinidad, 3 dioses, es invento del mismo Shahatán. Hermanos, tenemos que estar al tanto en entender los números también. Dice Apocalipsis 15:2: el que ha vencido a la bestia, el que ha vencido a su imagen de la bestia, el que ha vencido el número de la bestia, la marca de la bestia, hermanos, ellos tan solamente estarán en el patio de la santa ciudad, en el mar de vidrio. Hermanos, los que son ahogados, los que son semillas como en medio de las espinas. Pero esta gente están felices y no se dan cuenta que le están ahogando las espinas, las malas hierbas. Mis hermanos queridos, hay un problema más grande, mira. Los que están en el camino, los creyentes que están en el camino, los estudiantes de la Biblia que están en el camino, no desarrollan, no progresan espiritualmente, no aprenden mensaje bíblico, no entra a su mente ni un texto bíblico, no cambia su vida espiritual, siguen lo mismo, siguen mundanos. Pero el peligro más grande es aquellos que están sembrados en pedregales. Y dicen los que están en pedregales: yo no soy como esa semilla, yo no soy como ese hermano que está junto al camino. No crecen, sigue lo mismo.
20 años, 30 años, no cambia ni su carácter, no aprende ni de las escrituras. Pero los que están en el Pedregales, alguito ha avanzado. Y mira para atrás y dice: yo no soy como aquel creyente, como aquel estudiante. Está en lo mismo, pero yo por lo menos en algo estoy avanzando. Pero igual está perdido. Igual Satanás está bloqueando su mente. Igual no ha entendido todo, ha entendido una nadita, pero le gusta mirar para atrás y él se autocalifica, según él ya está bien. Y no, por eso no puede avanzar, ya no quiere avanzar porque según él ya está mejor, porque los hermanos que tienen la semilla como en el camino en su mente duro, no entra, no progresa, no desarrolla, no cambia, no aprende. Entonces los que están en el Pedregales dice: yo no soy como aquel. Pero hay otros más peligrosos, más formalistas, más nominales, más laudicenses. ¿Cuáles son? Los que están en medio de las espinas, en medio de los arbustos, en medio de las plantas, porque a ellos les está ahogando. Claro que ellos ya, los que fueron sembrado la semilla en medio de los espinos, hermanos, sí, ellos ya entienden las escrituras, tal vez tienen textos bíblicos, tal vez ya tienen cargos en las iglesias, tal vez ya son profesores de escuelas bíblicas. Ellos ya están felices, ellos ya se sienten, ya no le falta nada, solamente les falta las alas para volar al reino de los cielos. Y mira para atrás y dice: yo no soy como la semilla junto al camino, que no ha entendido nada, no cambia nada, no sabe ni predicar, 30, 40 años igual. Y el que está sembrado junto a los espinos mira para atrás y encuentra otra clase de gente más bajo. Y dice: yo no soy como aquellos que están en medio de los pedregales o pedregosos. Yo no soy como aquel. Junto hemos entrado, pero por lo menos yo ya soy anciano de iglesia. Yo ya soy predicador. Ya soy líder. Pero estos líderes, estos pastores, mayoría están los pastores ahí junto a los espinos. Hermanos, les está ahogando las riquezas de este mundo, las comodidades, la educación de sus hijos les está ahogando. Por eso están afanosos de pedir diezmo y diezmo. Hermanos, hay una sentencia en el libro de Primera de Timoteos. En el libro de Primera de Timoteo 6, 9 y 10. Dice de esta manera, mis hermanos: los que están ahogados con las riquezas, los que son ahogados con los afanes de esta vida, porque ellos están acostumbrados de andar en los mejores coches. Ellos están acostumbrados de usar los mejores ternos, pero sin trabajar, solamente con los diezmos. Que los diezmos no existen en el Nuevo Testamento. Si alguien quiere dialogar, si alguien quiere estudiar de este tema, estamos dispuestos para dar un estudio de cátedra, mis amados hermanos. Dice Primera de Timoteo 6, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron con muchos dolores. Dice: los que quieren enriquecerse caen en una tentación y lazo,
y en muchas codicias necias y perniciosas que hunden a los hombres en ruina y perdición, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos por esa codicia se desviaron de la fe. Hermanos, todos los que tienen amor al dinero estamos desviados de la fe, porque ya no hay verdad. Por eso nos ahogó, mis hermanos, las malas hierbas, los espinos nos ahogó. Fueron traspasados de muchos dolores, incluso algunos por tener amor al dinero. Hermanos, las enfermedades ya se los llevó. Por eso están enfermos, porque están en medio de los espinos. Mis amados hermanos queridos, no podemos predicar las verdades por amor al dinero. El verso 23 dice: la última semilla, pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y entiende y da fruto. Si a 100, un grano produce 100 gramos o 100 granos. Una semilla crece y da frutos a 60. Una semilla por lo menos a 30. Esos son las mentes y los corazones de buena tierra. Hermanos, esta gente es difícil de encontrar en esta tierra, porque los profetas y los discípulos eran tan humildes, tan sencillos y tan pobres, mis amados hermanos. Por eso, mis hermanos, ellos eran ricos en la fe, en la verdad. No cayeron en esas trampas de las riquezas. No eran, mis hermanos, la primera semilla junto al camino, los profetas y los discípulos y todos los mensajeros. Ni tampoco su suerte era un corazón, una mente pedregales. Tampoco era un lugar de espinos. Pero, hermanos, por la verdad, por el gozo, ellos tenían que sacrificar todo. Eran más ricos que hay en esta tierra. Todos los profetas y los discípulos, ellos son los más ricos del mundo, más sabios del mundo, más poderosos del mundo, aunque humanamente no tenía fama, no tenía riqueza, pero todos ellos eran ricos. Mira en qué sentido. Cuando descubrimos los misterios, mis amados hermanos, dice Jeremías 9:23, así dice el Todopoderoso. ¿Qué dice? No se alabe el sabio de este mundo de su sabiduría. No se alabe los grandes doctos de la tierra de su sabiduría. No se alaben los eruditos de su sabiduría, ni de su valentía se alabe. ¿Quién? El valiente. Ni el rico se alabe de su riqueza. No puede alabarse. No tiene valor su riqueza, su sabiduría, su poderío, su valentía. Hermanos, ¿qué dice 24? Dice, si no deben alabarse en esto, vale la pena alabarse en esto. ¿En qué? En que hayamos conocido, hayamos entendido al Creador del universo y su mensaje y su verdad. El que conoce, el que entiende las verdades, el que entiende los misterios de los 40 parábolas, el que entiende un mensaje para el zarandeo, el que entiende el mensaje de la verdad presente, es el más sabio, que no existe un sabio en toda la tierra. Es el más poderoso, que no existe un poderoso en la tierra por entender las verdades. Es el más rico,
en esta tierra porque encontró un mensaje para la eternidad. Porque el rico no puede comprar su vida, porque el rico no puede comprar su memoria, su sabiduría, pero el que ha entendido por el favor de su Padre Celestial, el que es de buena tierra, la buena semilla que cayó en buena tierra, son los que entienden las verdades. Por eso son sabios, por eso son tan valientes, por eso son ricos en esta tierra. Jeremías 9, 23, 24. Si no, alábense en esto el que se haya de alabar, en entender y en conocer que yo soy, dice nuestro Padre Celestial. Yo soy. No dice nosotros somos. No habla de dos, ni mucho menos no habla de tres. Solamente habla de uno. Por eso Deuteronomio 6:4 dice, el Todopoderoso uno es. Eso es ser sembrado en la buena tierra. Que nuestro Padre Celestial nos bendiga, que nos guarde y nos proteja en toda desgracia que viene a este mundo para estar preparados. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Levántate, Israel. Es el amanecer de la libertad.